Anteúltimo tema del programa, que es genética cuantitativa. La genética cuantitativa es una rama de la genética que estudia la herencia de caracteres cuantitativos o continuos, de distribución continua. Los caracteres cuantitativos, como ustedes más o menos ya saben, son caracteres de grado con distribución de frecuencia continua. Se los estudia normalmente en poblaciones de organismos, es decir, el nivel de organizaciones a nivel poblacional, y la mayoría de los rasgos de importancia agronómica, de importancia en agronomía, de importancia en zootecnia, son de tipo cuantitativo. ¿Alguno me puede nombrar alguno de importancia agronómica o de importancia de zootecnia? A ver, alguno que hable. La producción de leche en distintas razas. La producción de... No te escuché, se cortó un poquito. En kilos de leche de distintas razas lecheras. Por ejemplo, la producción de leche, y en la parte agronómica, bueno, producción de leche, producción de grano, ¿no es cierto? Producción de materia seca, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son muy importantes con respecto a la productividad. Cuando hablamos de caracteres mendelianos versus caracteres o variación mendeliana versus variación cuantitativa, se refiere a que en realidad los caracteres estudiados por Mendel, la variación estudiada de los caracteres por Mendel, se referían exclusivamente, como ya alguna vez lo dije, se referían a caracteres de tipo cualitativo. Mendel había estudiado 7 caracteres en particular, asociados al tipo de semilla, de tegumento, al color de la semilla, y también algunos caracteres que podían ser considerados de tipo cuantitativo, como por ejemplo la altura de la planta, pero él lo transformó en cualitativo, ya que puso un límite para definir plantas enanas. Si, por ejemplo, por abajo de tantos pies, plantas bajas o enanas, y por arriba de tantos pies, plantas altas. Es decir, los extremos de un continuo los transformó en cuantitativos, y ahora vamos a entender un poco con la clase de hoy por qué hizo eso, ¿no es cierto? Recuerden además, siempre en genética, en experimentos de genética, se utilizan las poblaciones padres, que son líneas puras, siempre conceptualmente son líneas puras, F1, que son los híbridos entre estas dos líneas puras, la descendencia del cruzamiento entre dos líneas puras, y las F2, que es la autofecundación de la F1, que es una población que es segregante, porque ahí aparecen nuevamente todos los genotipos posibles, la F3, que es la autofecundación de la F2, la F4, que es la autofecundación de la F3, y así conceptualmente seguimos con el mismo esquema dado por Mendel. Es el esquema que se utiliza para hacer estudios de caracteres, estudios genéticos de los caracteres en particular. Entonces, por eso se compara un poco la variación mendeliana, que es una variación de caracteres cualitativos, versus la variación cuantitativa, que es una variación, estudios de variación de caracteres continuos, ¿no es cierto?, distribución continua. De todas formas, un carácter cualitativo puede llegar a tener, como vemos acá, esto que está a la izquierda, ¿no es cierto? Es un experimento mendeliano en donde cruzo 2 padres de plantas enanas por plantas altas, obtengo una F1 que tiene aparentemente dominancia completa, ¿no es cierto?, y que se parece a las plantas altas, al padre más alto, o al fenotipo del padre más alto, y luego tenemos en un F2 para un gen considerado, ¿se acuerdan? 3/4 altas, 1/4 enana, considerando alto dominante sobre enano, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo una distribución de frecuencia y no una
digamos, una columna acá nada más, ¿no es cierto? Porque en la expresión de los caracteres, las plantas enanas, vamos a tener cierta dispersión con respecto a la media de las plantas enanas, posiblemente no, casi seguramente, bueno, porque los padres son homocigotas, es decir, todos los individuos que están expresados en esta curva tienen idéntico genotipo, ¿no es cierto? Son a chica, estos tienen idéntico genotipo, son a grande. ¿Por qué hay una distribución de frecuencia? Y bueno, esta distribución está dada por el ambiente, ¿no es cierto? Porque las plantas enanas pueden ser más enanas que la media, o menos enanas que la media en función del ambiente. Y el ambiente puede ser, si la semilla cayó digamos, en una depresión, ahí puede ser que se inunde y entonces la planta esa, aunque sea el mismo genotipo que todo el resto, va a tener una altura menor. Es decir, que el ambiente juega un factor preponderante, en este caso, para la dispersión de los datos con respecto a la media. No es que tenga solamente una columna y todos sean idénticos en altura, tanto enanas como altas, sino que vamos a tener cierta dispersión. Y esa dispersión está expresada por un desvío estándar, ¿no es cierto? Y el desvío estándar al cuadrado es la varianza, es la variación expresada de los caracteres. Cuando hablamos además de esta distribución, son caracteres que medimos sobre las plantas. ¿Cómo hago para tener esta media y este desvío? Bueno, si tengo 100 plantas del padre 1, 100 plantas del padre 2, mido una muestra representativa de esas 100 plantas y mido la altura de esa muestra representativa de esa población de 100 plantas, y entonces ahí voy a tener una media, porque son por el 80 plantas que medí, una media y cierta dispersión con respecto a la media relacionada, como lo que dije antes, en los progenitores, con la variación producida por el ambiente. Entonces por eso tengo cierta dispersión, tengo una distribución de frecuencia acá, ¿no es cierto? Y en el caso del F1, cuando hay dominancia completa y hay un gen que es el dominante, el heterocigota puede producir el fenotipo del padre más alto o el fenotipo del padre más bajo. Y en la F2 voy a tener distintas distribuciones de frecuencia, las altas 3/4 y las enanas 1/4, también con dispersión por el ambiente, ¿no es cierto? Producida por el ambiente. Y aquí, por supuesto, además por el genotipo, porque acá tengo plantas a grande y a grande a chica, homocigotas dominantes y heterocigotas. Bien, entonces, con respecto a los caracteres continuos, seguramente voy a tener una mayor dispersión, ¿no es cierto? Porque dentro de una línea pura, genéticamente pasa lo mismo, van a ser todas homogéneas, pero tienen cierta dispersión entre el padre 1 y el padre 2, y lo mismo acá, en este caso el F1, el heterocigota tiene un valor intermedio, ¿no es cierto?, en la longitud de la mazorca, es otro carácter, puede tener dominancia completa o dominancia incompleta o codominancia, como sea. Y luego, fíjense en que en la F2 no tengo distintas clases, sino tengo una sola clase. Tengo una gama completa con una media, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que si fuera un solo gen, el que controla este carácter, aquí dentro voy a tener genotipos homocigotas dominantes, genotipos homocigotas recesivos y genotipos heterocigotas. Pero no los puedo distinguir, no tengo cada clase fenotípica de estas tres que encontraría en una filial 2, ¿no es cierto?, en un carácter cualitativo, no la tengo diferenciada, ¿no? Es como que se superponen las distribuciones de frecuencia de las tres clases esperadas y tengo una distribución continua que va desde las plantas más bajas del padre, con valores de la planta más baja del padre, hasta valores de la planta más alta del progenitor, más alto, ¿no es cierto? Bien, entonces, como aquí indica la longitud de la mazorca, como en este caso, o la longitud de la corola que tengo dibujada acá voy a tener plantas con corolas más chicas, ¿no?, porque esto tiene un valor, y acá plantas con corolas más largas, y sobre el eje de la Y voy a disponer la frecuencia, es decir, cuántas de cada clase voy a tener, ¿no es cierto? La mayoría se van a disponer cerca o en la media del carácter en la población, ¿no es cierto?, que es esta media,
que es la media entre el valor más bajo y el valor más alto dividido 2, y también tengo cierta dispersión hacia los costados de plantas que son más bajas que la media y plantas que son más altas que la media. Bien, en el caso de los caracteres cualitativos, entonces, si fuera color de flor, voy a tener las clases bien definidas, ¿no es cierto? Voy a tener plantas enanas o plantas blancas y plantas rojas, bien definidas, no hay un continuo. Por eso esto se llama carácter cualitativo con una distribución de frecuencia discontinua, y los caracteres continuos se llaman así porque tienen una distribución de frecuencia continua, ¿no es cierto? Otra característica es que los caracteres cualitativos normalmente se estudiaban utilizando las familias, y los caracteres de tipo continuo se utilizan también las poblaciones, por eso cambia el nivel de organización, básicamente. Bueno, ¿por qué el ambiente es un componente tan importante, ¿no es cierto? Porque vamos a entrar en el concepto de lo que es el fenotipo. El fenotipo en realidad es la expresión del genotipo más el ambiente, ya lo habíamos dicho un poco con Mendel, ¿no es cierto? Pero acá, en los caracteres cuantitativos, esto se hace mucho más marcado, ¿no es cierto? Es decir, los dos componentes adquieren importancia relevante para expresar o definir lo que es el fenotipo. Y entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, la misma plantita, el mismo genotipo, cultivado con nutrientes, estos son todos tubitos que van agregando soluciones nutritivas, y agua, suficiente cantidad de agua, y el mismo genotipo que pero sin el exceso de agua o sin el control de los nutrientes. Parecen dos especies diferentes, pero son la misma especie. Fíjense en el tamaño de las flores, aumenta la productividad, aumenta el tamaño de las hojas, la densidad de las flores, y esto es exclusivamente expresado por el ambiente. Es decir, que la variación fenotípica, la variación fenotípica que tenemos acá, está definido por el genotipo, que es el mismo que está acá, de este lado, pero lo que cambia es el ambiente. El ambiente puede provocar un fenotipo, o puede actuar sobre el genotipo provocando fenotipos muy diferenciales. Eso también es muy importante para los caracteres de tipo continuo. Bien, entonces, nuevamente tenemos los progenitores en esta fila, las F1 en esta fila y las F2 en esta fila, y nuevamente podemos dar distintos grados de variaciones ambientales y ver qué pasa en las distribuciones de frecuencia, ¿no? Los progenitores sin variación ambiental es una columnita, prácticamente no tienen dispersión, porque todos tienen el mismo ambiente. Entonces, como la dispersión se daba por cambios ambientales, porque genéticamente aquí en esta columna son todos homocigotas recesivos, y en esta columna son todos homocigotas dominantes, no hay variación genética aquí adentro, ni tampoco aquí adentro, pero tampoco, como no hay variación ambiental, la respuesta es la misma para todos los progenitores. Esto podría ocurrir si utilizamos, por ejemplo, una cámara de cultivo controlando las condiciones ambientales como la temperatura, la luz, la humedad, etcétera, ¿no es cierto? Y sin variación ambiental. En cambio, los progenitores con alguna variación ambiental, ya lo vimos, tienen cierta distribución de frecuencia, desvíos con respecto a la media, y cuando hay mucha variación ambiental, muchas veces se logran tocar las distribuciones de frecuencias de genotipos distintos, ¿no es cierto? De genotipos distintos, y con medidas bien diferentes también. Con respecto a la F1, bueno, en el caso de que haya codominancia o dominancia incompleta, el heterocigota aquí sin variación ambiental también va a tener una columna sin dispersión prácticamente, porque el ambiente, las F1 son heterocigotas, ¿no es cierto?, a grande a chica. En el caso de alguna variación ambiental voy a tener cierta distribución de frecuencia atribuida exclusivamente al ambiente, porque aquí todos son heterocigotas, todos son idénticos genéticamente, igual que pasa con esta línea, y cuando hay mucha variación ambiental, la curva de dispersión es más amplia, ¿no es cierto?, más amplia. Bien, y en el caso de la F2, en un F2, ¿se acuerdan que vamos a tener un cuarto, dos cuartos, un cuarto?
Sin variación ambiental tenemos simplemente columnas, no hay variación debido al ambiente. Cuando hay variación debido al ambiente vamos a tener distribuciones de frecuencia, y en el caso de mucha variación ambiental, hay superposición de las curvas de distribución de frecuencia, de manera tal que aquí no se sabe qué genotipo tenemos. Aquí, pues, aquí estaría la media de los homocigotas recesivos, aquí la media de los homocigotas dominantes, y aquí la media de los heterocigotas, pero hay zonas de superposición que no sé aquí qué media tengo, qué genotipo tengo, porque aquí podría tener homocigotas recesivos y también podría tener homocigotas heterocigotas, ¿no es cierto? Y aquí podría tener heterocigotas y también dominantes. Es decir, que aquí también se confunde en esta superposición de distribución de frecuencia qué genotipo tengo, además del ambiente. El ambiente produce esta superposición también de los genotipos. Entonces, el ambiente modifica la expresión de los genotipos, produciendo varianzas fenotípicas mayores. ¿Por qué hablamos de varianzas fenotípicas? Bueno, hablamos de varianzas fenotípicas porque son varianzas que se obtienen de medir plantas, de medir fenotipos. Yo mido, por ejemplo, la altura de la planta, estoy midiendo un fenotipo relacionado con la altura de la planta. Entonces, voy a calcular una media de esa población en función de ese carácter, que es una media fenotípica, es fenotipo, ¿no es cierto? Y la varianza, los desvíos con respecto a la media, son varianzas fenotípicas. Bueno, dentro lo que nosotros conocemos, la expresión del ambiente, de un genotipo determinado, provocando diferentes varianzas, un aumento de las varianzas fenotípicas, es lo que se llama, o que se conoce con normas de reacción, ¿no es cierto? Las distribuciones de frecuencia o normas de reacción son más amplias debido a modificaciones del ambiente en la expresión de los genotipos. El ambiente modifica la expresión de los genotipos, y entonces se superponen, impidiendo obtener una correspondencia entre el genotipo y el fenotipo. Yo ya no sé cuál es el genotipo de ese fenotipo, porque hay superposición de genotipos dando el mismo fenotipo. Entonces hay superposición de la acción que tiene una respuesta más amplia y más superpuesta. Bueno, entonces la norma de reacción es una función que relaciona las respuestas fenotípicas medias de un genotipo a un cambio ambiental, ¿no es cierto? O también se dice que es un espectro, el espectro de fenotipos que un genotipo presenta frente como respuesta a diversos ambientes. Es decir, un mismo genotipo puede dar distintos fenotipos como respuesta a distintos ambientes. Esa es la norma de reacción, ¿no es cierto? Y puede medirse experimentalmente. Por ejemplo, Achillea fue estudiada, poblaciones de Achillea fueron estudiadas en cuanto a su reacción a distintas elevaciones, ¿no? Si se la siembra a nivel del mar, a 0 metros del nivel del mar, o a 700 o 1000 metros del nivel del mar, o a 1500 del nivel del mar. Y se tuvo además poblaciones de distintos orígenes, ¿no? Es decir, se tomaron plantas de distintas localidades que estaban ubicadas a distintas alturas con respecto a elevadas a distintas alturas, desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altura. Se extrajeron distintos genotipos de distintas poblaciones asociadas al gradiente altitudinal, ¿no es cierto? Se extrajeron plantas y se hicieron clones de esas plantas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el genotipo 1 que se sacó en una localidad a 500 metros, el genotipo 2 que se extrajo de una localidad a 1000 metros, el genotipo
7 que se extrajo de una localidad, metros, y así sucesivamente, y se clonaron esas plantas cuyos orígenes son distintas alturas de elevación, o elevaciones, distintas elevaciones, poblaciones de esta planta ubicadas en distintas elevaciones, y se clonaron, y se sembraron en 3 alturas diferentes, una elevación baja, una elevación media y una elevación alta. Y se vio cuáles eran los caracteres morfológicos, como altura de la planta, el número de hojas, el ancho de la hoja. Lo que se miden son estos tipos de caracteres, por ejemplo, morfológicos. Por ejemplo, se vio que la planta 1, a una elevación baja, tenía un buen desarrollo, ¿no es cierto? El genotipo 1. Es decir, esto que tenemos acá son 7 genotipos extraídos de distintas alturas y se clonaron. Entonces, hacia el eje X tenemos variación genotípica, ¿no es cierto? Son genotipos obtenidos de poblaciones de distintas alturas, que son las plantas parentales. Y después, sobre el eje Y, tenemos una variación ambiental relacionada con la altura, ¿eh? Y entonces se sembraron el genotipo 1 a las 3 elevaciones, el genotipo 2, todos se sembraron en las 3 elevaciones y se vieron cuáles eran las respuestas de las plantas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, si ustedes ven que una cosa es importante, cuando, por ejemplo, cada línea pertenece a un genotipo. Fíjense en el genotipo 1. El genotipo 1 crece muy bien a una elevación baja, crece mal a la altura de planta, ¿no? En este caso fue carácter de altura de planta. Tiene una altura baja a 1400 metros, que es la elevación media, y tiene una altura alta nuevamente a 3000 metros. Es decir, que está adaptado aparentemente a elevaciones bajas y a elevaciones altas, pero no a elevaciones medias, ¿no es cierto? No, y bueno, después tenemos... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Después, por ejemplo, tenemos, pregunten si quieren, tenemos, por ejemplo, el genotipo, a ver, tenemos el 2, acá hay un genotipo... Profe, Sí. tengo una duda. Acá Sí. estamos viendo con respecto a la elevación, pero otra cosa así en el ambiente, ¿no podría ser, no sé si habían dicho antes, puede ser el suelo? Podría ser cualquier cosa el ambiente. En este caso, como se está experimentando, podría ser concentraciones salinas, en lugar de altitud, concentraciones salinas, se mediría el porcentaje de germinación en semillas, podría ser, podría ser el carácter que a vos te interese, siempre que esté asociado con una variación ambiental, ¿no es cierto? Ah, está bien. Entonces acá, digamos, podría ser temperatura. Se tiene en cuenta la altura, pero suponiendo que todo lo demás esté equilibrado, ¿no? Digamos, todo lo demás. Bueno, esto lo que están probando es con respecto a un factor ambiental, ¿no es cierto? Pero cada factor puede tener una respuesta diferencial, lo mismo que cada carácter, ¿no es cierto? Esa es la altura de planta, por ahí porcentaje de germinación te dan todos iguales. O sea, cada carácter con cada ambiente, con cada diferente factor ambiental, vas a tener respuestas diferentes. Entiendo. No, yo decía por la altura, capaz que esta planta, este genotipo creció más a esta altura, pero capaz que, no sé, bueno, acá dice que es por la altura, pero no sé, capaz que, no sé, tenía más concentración de sal, perdón, en la tierra o algo así, capaz que... Bueno, puede ser eso, pero también puede ser por su genotipo, ¿no es cierto? Puede ser que bueno, hay plantas que, por ejemplo, fíjate, hay plantas que solo crecen bien, como la 2, que es la verde, solo crecen bien a baja altura. Lo más probable es que este genotipo tenga el origen a baja altura, ¿no? O sea obtenido de una población o una localidad que está a baja altura. No crece bien a altura media, ni tampoco crece bien a altura baja. Fíjate como cae en picada también. Que hay en picada, el marroncito, crece bien a baja altura y crece mal a 3000 metros de altura, ¿no es cierto? Eso también puede ser porque su origen era a baja altura. No sabemos cuál es su origen, pero fíjate, que es amarillo y que tiene prácticamente una recta paralela a la altitud, funciona bien en los 3 ambientes, ¿no es cierto? Es decir, que bueno, tiene una respuesta semejante
a los 3 ambientes, quiere decir que puede estar adaptado a los 3 ambientes. Este es más estable. Los que tienen mayor respuesta en un ambiente que en otro, muy contrastante, son los que tienen más interacción, el carácter, el genotipo, con el ambiente. Los genes interactúan en mayor medida con el ambiente. Y esto da respuestas muy extremas en distintos ambientes. Cuanto más extremas sean las respuestas, mayor interacción genotipo-ambiente. Este genotipo, por ejemplo, es muy estable, fíjate que tiene la misma respuesta, su interacción genotipo con ambiente lo más probable es que sea 0, porque para cualquier altitud tiene la misma respuesta. Es una medida de ver la respuesta de los genotipos frente a distintos ambientes. Porque fíjate que así, en el eje acá, en el eje de las X, tenés los genotipos, que es variación genética esto, ¿no? Porque los genotipos son todos originarios de distintas poblaciones, o sea que la variación a lo largo del eje X se refiere a la variación genética, y la variación a lo largo del eje Y se refiere a la variación ambiental. Es decir, que yo con un eje de coordenadas X, Y, estoy diferenciando lo que es la variación genética de la variación ambiental. Y lo que mido acá es la respuesta fenotípica. Esta respuesta fenotípica, por ejemplo, de esta planta, tiene una relación entre el genotipo de esta planta, que es el clon de esta plantita, son todos clones, y de esta misma planta, y el ambiente, es decir, cómo esta planta, este genotipo de esta planta interactúa con el ambiente. Interactúa bien a las grandes alturas, interactúa mal a alturas medianas, e interactúa muy bien a bajas alturas. Y es el genotipo 1 que vemos acá, ¿no? El que tiene una gran respuesta diferencial. Tiene mucha interacción genotipo-ambiente. El mismo tiene respuestas muy distintas. ¿Se entendió eso? Entonces lo puedo mirar acá con los gráficos, con esquemas morfológicos, digamos, o lo puedo mirar con esquemas de rectas que me indican cuál es el que tiene mayor o aporta más a la interacción genotipo-ambiente. Y además están los estables, fíjense que son los que están paralelos a la variable ambiente, que tienen siempre la misma respuesta de altura de planta, no importa la altitud que sea. Esos son los más estables, ¿no es cierto? ¿Se entendió eso? Es decir, que tienen una varianza semejante, variación fenotípica semejante, no importa cuál es la varianza ambiental. Bien, entonces, el problema que tenemos cuando estamos hablando de caracteres cuantitativos, ¿no es cierto?, es que en los caracteres, por ejemplo, cualitativos, podríamos decir que cuántas plantas rojas teníamos, cuántas plantas blancas teníamos, o cuántas plantas de color intermedio teníamos. Con un locus teníamos una frecuencia de 1, 2, 1, ¿no? Entonces, lo que se veía acá en carácter cualitativo es que la frecuencia o el fenotipo coincidía con el genotipo, porque estos son los homocigotas dominantes, estos son los homocigotas recesivos, y estos que son rosados son los heterocigotas. Es decir, que el genotipo coincide con el fenotipo, o el fenotipo coincide con el genotipo. En el caso de que actúe más de un gen, eso ya no es tan claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo que ya vimos en interacción génica es el ejemplo del color de las glumelas de Nelson Hell, que en 1909 había estudiado, y se acuerdan que era una interacción de genes duplicados, ¿no es cierto? Donde cada alelo aportaba un efecto, adicionaba un efecto a la expresión del carácter. Por ejemplo, el híbrido, el padre, si cruzabas una línea pura, roja, A grande, B grande, B grande, con una línea pura, blanca, A chica, chica, B chica, B chica, el híbrido tenía un color intermedio. ¿Por qué? Porque cada alelo dominante aportaba un valor más de coloración, un valor más de pigmento, ¿no es cierto? Entonces, el color intermedio. 2 alelos dominantes, 2 alelos recesivos de un color intermedio. 4 alelos dominantes de color rojo, 4 alelos recesivos de color blanco. Si hiciéramos en un F2, autofecundamos la F1 en un F2,
acá tienen una tabla tricotómica para calcular los fenotipos posibles, que en este caso son genotipos posibles, ¿no? ¿Por qué miro los genotipos? Porque quiero saber cuántos alelos dominantes y cuántos recesivos tengo, no hago A rayita, sino digo qué tengo al lado de la grande, A grande, A grande, B grande, B grande. Este es el rojo intenso, tiene 4 alelos dominantes, es igual que el padre más rojo. Y luego tenemos en el otro extremo el blanco con 0 alelos dominantes, todos recesivos, A chica, B chica, B chica. Entre medio podemos tener clases fenotípicas con 3 alelos, con 2 alelos color rosa más pálido. Este tiene otra vez 3 alelos, porque pueden ser los 2 dominantes de A y 1 de B, o los 2 dominantes de B y 1 de A, para 3 alelos. Los dos, los que tienen alelos 2 dominantes, pueden ser A grande, B chica, o puede ser A chica, B grande, al tener 2 tienen el mismo color, es un color rosa intermedio. Y luego tenemos los que tienen solo un alelo dominante, que puede ser para el B o puede ser para el A, como en este caso, que son los rosa pálidos, rosa intermedia, rosa y rosa oscuro, ¿no es cierto? Es decir, que en realidad, en función del número de alelos dominantes que tenemos, podemos tener 5 clases fenotípicas, ¿no? Con 4 alelos aditivos quiere decir que suman su color, dando un color fuerte, rojo fuerte. Alelos recesivos sin alelos aditivos que sumen color, solo con recesivos dan incoloros. Y luego tenemos con 3 alelos dominantes, con 2 alelos dominantes y con un alelo dominante. ¿Con qué frecuencia? Bueno, es la frecuencia que calculamos por Mendel, ¿no es cierto? Acá tenemos un 16, rojo oscuro, después con 3 alelos dominantes tengo este 2,16 más este 2,16, son 4,16avos, que da con 3 alelos dominantes esta clase. La frecuencia de la clase con 2 alelos dominantes y 2 recesivos es un 16 de acá, 4,16 de acá, y un 16 de acá, son 6,16 que dan el rojo intermedio, y para el rojo pálido, que tiene un solo alelo dominante, tengo 2,16 de acá y 2,16 acá, otra vez 4,16 rosa pálido, y un 16, ya lo dijimos, es el que no tiene alelos adicionando color. Entonces, tenemos en realidad lo que se puede identificar visualmente con los ojos simplemente, es 5 clases fenotípicas. 2N más 1, que son las clases fenotípicas. Aquí tenemos, entonces, los padres, fíjense en, el padre 1 era rojo fuerte porque tenía los 4 alelos dominantes, el incoloro ningún alelo dominante, la F1 tenía rojo medio porque tiene 2 dominantes, 2 recesivos, y acá tenemos la filial 2, que si la ponemos o la escribimos en forma de distribución de frecuencia, vemos que esto se parece a una curva de Gauss, en donde los rojos medios, que son los más frecuentes, están justamente en el medio de la curvita, después tenemos rojo y rojo débil o suave los costados, y los extremos son los homocigotas, el rojo fuerte, homocigota dominante, para los 2 genes, y el incoloro que no tiene ningún dominante, y son iguales exactamente a los progenitores, ¿no es cierto? Estos es como una línea pura, porque es homocigota dominante para rojo fuerte, que son 4 alelos dominantes, incoloro sin alelos dominantes, y entonces estos extremos de la curva de Gauss siempre son los homocigotas. Son los homocigotas. 4 alelos dominantes, homocigota dominante para los 2 loci, y estos son homocigotas recesivos para los 2 loci. Por lo tanto, estos dos son genéticamente y fenotípicamente idénticos a los progenitores. Y la clase más frecuente es genotípicamente igual al híbrido. Es intermedio. El color no me quedó muy bueno, pero bueno. Bueno, para calcular las frecuencias se puede hacer con el binomio de Newton, ¿no es cierto? Utilizando, y además, ¿cómo calculo cuál es la frecuencia de cada uno, ¿no es cierto? Acá dijimos, estas frecuencias, un 16
rojo fuerte, 4,16, rojo, 6,16, rojo medio, 4,16, rojo suave, 1,16 incoloro. Esto con 2 genes que están segregando. Imagínense cuando agrego 3, 4, 5 genes que están segregando, voy a tener una distribución de frecuencia mucho más particulada. Sin embargo, también voy a tener una curva de Gauss, pero con mayor número de clases, ¿no es cierto? Porque acá tenemos 5 clases, 2n más 1, donde n es el número de genes que está segregando en la F1. Cuando se autofecunda esta F1, obtengo 5 clases fenotípicas, solo con 2 genes segregando. Imaginen si voy aumentando el número de genes. Entonces, una forma de calcular estas frecuencias es haciéndolo, aplicando, es Newton, ¿no es cierto? Donde son siempre por locus 2 alelos, A y B. Y M es el número de alelos que estoy considerando. En este caso considero alelos, porque cada alelo aporta o adiciona una parte del color, ¿no es cierto? Bueno, el desarrollo de este binomio, que es A más B a la M, tiene esta forma en combinatoria, ¿no? Tiene este resultado en combinatoria, ¿no? Son M 0, M tomado, o sea, M elementos tomados de a 0, no tomados, o sea, voy a tener la frecuencia del alelo elevada a la M y la frecuencia del otro alelo 0. Es decir, acá voy a tener el máximo y acá voy a tener 0. Después, M tomado de a 1. Voy a tener A a la M menos 1 por B a la 1. Más M por M menos 1, la combinatoria de M, M menos 1, a la 1 por B a la M menos 1. Más MM a la 0, o sea, A va disminuyendo el valor y en complementario va aumentando B. Entonces voy a tener 0 de A y el exponente de B a la M. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 4 alelos segregando, como es lo que yo recién hice, voy a tener una combinatoria de 4 elementos, combinatoria de 4, 0, o sea, voy a tener 4 alelos dominantes, 0 alelos recesivos, ¿no? 4, después, para el otro término, voy a tener 4 alelos dominantes, 3 alelos dominantes, un recesivo. Esta es la combinatoria. Combinatoria 4-2 es 2 alelos dominantes, 2 alelos recesivos. 4-3 es 1 alelo dominante, 3 alelos recesivos. 4-4 es 0 alelo dominante, 4 alelos recesivos. Entonces, A es la frecuencia del alelo dominante, B es la frecuencia del alelo recesivo. Los alelos dominantes van disminuyendo, mientras que los recesivos van aumentando. Para resolver la combinatoria y calcular las frecuencias, esto me permite calcular las frecuencias, 4,0 es 4 factorial sobre 4 menos 0 factorial por 0 factorial, y bueno, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, dividido 4 menos 0 es 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1, por 0 factorial que es 1, esto me da 24 sobre 24, la proporción es 1. Estos son los totalmente rojos, o rojo intensos. Después, 4 tomados, 4,1 es 4 factorial por 4 menos 1 factorial por 1 factorial, y esto me da 24, 4 menos 1 es 3 factorial, entonces arriba me queda 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, divido 3 por 2 por 1, que es el 0 factorial, siempre es 24 sobre 6, es 4. Es decir, que en 16 voy a tener 4 que tengan 3 dominantes y 1 recesivo. Después 2 dominantes, 1 recesivo, 6, 3 dominantes, 1 recesivo, 4, y 0 dominantes y 4 recesivos, 1. Es así como calculo estas frecuencias que estimamos con una distribución de frecuencia contando las clases fenotípicas. Bueno, y esto está asociado también con el triángulo de Tartaglia o triángulo de Pascal, que se construye sumando los dos números anteriores, repito, el 1 2 veces, luego sumo 1 más 1, 2, y pongo los extremos nuevamente 1, después sumo 2 más 1, 3, 2 más 1, 3, y en los extremos pongo los unos,
después sumo 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, 3 más 1, 4, en los extremos vuelvo a poner unos, y así voy construyendo lo que se llama triángulo de Tartaglia, que es la frecuencia, es el cálculo de esto, ¿no es cierto? A más B a la 0, es una combinatoria de 0, 0, cuando hay 0 alelos. Cuando hay un alelo, es A más B a la 1, cuando hay un alelo es 1, 1. Cuando hay dos alelos, nosotros en el caso de un organismo que es diploide, solamente debemos considerar de 2 en 2, porque los diploides pueden tener ¿cuántos genes, no? Número de losis. Con un losis tiene 2 alelos, con 2 losis tiene 4 alelos, con 3 losis tiene 6 alelos. Por lo tanto, a los impares los debemos saltear, sin tener que hacer el binomio de Newton para calcular las frecuencias de las clases, aplicando esto, que es un diagrama, digamos, un esquema, puedo estimar cuántas clases tengo, ¿no es cierto?, construido para los pares, O sea, me sirve esto para un loci, esto para 2 locis, que es el que hicimos con respecto a la coloración de la gluma en trigo, 1, 4, 6, 4, 1. Con 3 loci tenemos 7 clases, ¿no es cierto? El número de las clases son número de clases fenotípicas, y estas son las frecuencias, ¿no es cierto? 2n más 1, cuando tenemos 3 loci, es decir, son 6 alelos, vamos a tener 2 por 3, 6, más 1, 7 clases. Con 2 alelos, 2 por 2, 4, más 1, 5, que son estas clases que ya calculamos, ¿no? Siendo n el número de locis implicados en la carácter. Es decir, que un carácter continuo presenta una distribución de frecuencia que va a ser más amplia y va a tener mayor número de clases fenotípicas en función de cuántos genes estén interactuando para determinar el carácter. Recuerden, con genes duplicados interactuaban 2 loci, y teníamos entonces 5 clases fenotípicas. Con 3 locis interactuando, tendríamos 7 clases fenotípicas con estas frecuencias. Y así sucesivamente, a medida que aumentamos el número de locis que interactúen para determinar un carácter, por ejemplo, el color de las glumelas, la altura de planta o lo que fuera, voy a tener cada vez, a medida que aumente el número de locis que interactúen o que estén controlando ese carácter, voy a tener mayor clases fenotípicas. Bueno. Acá, por ejemplo, con estos tipos de ejercicios podemos tener, con este tipo de características, podemos tener ejercicios de este tipo, ¿no es cierto? Bueno, no sé, creo que no es el que está en la clase. Dice, una variedad de trigo, cepa pura, cuyos granos son de color rojo oscuro, se cruza con una variedad cepa pura de color blanco, y se obtiene una F1 de color intermedio. Cuando las plantas F1 se cruzan y se obtiene una F2, se produce una proporción de un rojo oscuro, 4 rojos, 6 rosas, 4 rosas claro y un rojo blanco, ¿no? Parecido al color, a la segregación que tiene lo de Nielsen-Elk, el color de las glumelas, ¿no es cierto?, el experimento de Nielsen-Elk. Cruces posteriores revelaron que las plantas rojo oscuro y blancas eran cepas puras, basándose, ¿se acuerdan que los extremos siempre son homocigotas, parecidos a los padres, idénticos genéticamente a los padres? ¿Cuántos genes están implicados en la producción del color? Les preguntan, ¿no es cierto? Bueno, esto sabemos que si 2n más 1 es igual a 5, porque son 5 fenotípicas las que me expresan acá, ¿no es cierto? Entonces yo puedo despejar n de acá. Sabemos que son 5 clases, 2n más 1 es el número de clases fenotípicas, puedo despejar n, me queda 5 menos 1, 4, y el n que está multiplicando pasa dividiendo, 4 dividido 2 me da 2. Entonces el número de genes implicados en la producción de calor es 2. O sea, con esta aplicación de esta fórmula podemos saber cuántos genes controlan el carácter, ¿no es cierto? En un carácter continuo el número de genes es alto, ¿no? Es la diferencia que tienen con los cualitativos. Y el número de alelos es 4.
porque si son dos loci, dos genes, 4 alelos, si son diploides, ¿no es cierto? Bueno, después dice, ¿cuántos alelos aditivos son necesarios para producir cada fenotipo? Bueno, por ejemplo, los rosas claros necesitan, que son 4,16, necesitan solamente un alelo dominante. Entonces, un alelo dominante normalmente se pone en subíndices y se usa la misma letra, porque son genes controlando el mismo carácter, aunque pueden estar, ya vamos a ver, en lugares diferentes, pero interactúan y al controlar el mismo carácter, muchas la misma letra con subíndices o superíndices diferentes. Acá tenemos, por ejemplo, un locus, otro locus, uno tiene dominante, los otros son recesivos, esto tiene una frecuencia de 2,16, y esta, por ejemplo, puede ser dominante, el dominante lo puede tener en el locus 1 con el gen A1, o en el locus 2 en el gen A2. Entonces, sumamos los dos y me dan 4,16 color rosa claros. Y fenotipos rojo oscuros, que son los 4, es un 16, un cuarto por un cuarto, un 16. ¿Cuántos alelos aditivos son necesarios para producir cada genotipo? Bueno, rosa claro, con 4 rojo oscuro, en color sin ningún dominante y así. Asigne símbolos a estos alelos y haga una lista de los posibles genotipos que dan lugar a los fenotipos rojo oscuro y rojo claro. Bueno, los rojos oscuros ya sabemos que son los que tienen los 4 dominantes, y el rosa claro es los que tienen los 4 recesivos. ¿Se entendió este tipo de problemas? Bueno, también les pueden preguntar frecuencias, si hay 3 alelos. Entonces, bueno, pueden usar el triángulo de Tartaglia, pueden usar el binomio de Newton. Hay más de 2 genes interactuando, por ejemplo, en este caso de 3 genes, dijimos que había 7 clases fenotípicas, y a medida que van aumentando el número de genes que interactúan para determinar un carácter, en un carácter cuantitativo, la curva cada vez se parece más a una curva completamente con distribución continua, donde tengo en los extremos los homocigotas rojo y blanco, y después tengo toda una gama de colores que no me permiten las clases, en donde las clases fenotípicas se superponen, entonces no hay correspondencia ya entre el fenotipo que se observa y el genotipo. Cuando pasa esto, yo no sé, aquí, por ejemplo, si hubiera un genotipo, ¿qué color tiene? Puedo verlo, si lo pudiera graficar, el color, pero no sé qué genotipo tiene, ¿no es cierto? O sea, no hay una correspondencia como ocurría si es homocigota dominante es rojo, si es homocigota recesivo es blanco, con 2 genes, porque al haber una gran cantidad de genes, más la superposición de lo que se llama norma de reacción, que ya vimos, lo que era con la de la chilea, que no sé si lo dije al final, esto se llama norma de reacción a el conjunto de espectros que un mismo genotipo puede dar en función del ambiente, ¿no? Todos estos espectros diferentes que genotipos pueden dar en distintos ambientes se llama norma de reacción. Y entonces, cuando las normas de reacción se superponen, entonces no hay correspondencia entre fenotipo y genotipo. Eso es un problema, porque no podemos identificar cuánto corresponde al fenotipo y cuánto corresponde al genotipo y cuánto corresponde al ambiente. No lo puedo cuantificar al no poder identificar el genotipo, el ambiente y el fenotipo. Bien, entonces la variación continua y la distribución normal tienen causas. Esas causas son la segregación simultánea de muchos pares de genes. Y en realidad, la producción de leche o la producción de grano no está en un solo gen, sino que está determinado por muchos genes. Por ejemplo, la producción de grano puede estar determinado por el largo de la espiga, por el diámetro de la espiga, por el número de hileras de grano por espiga, por el largo de la hilera, porque cuanto más largo, más granos, puede estar también determinada por el ancho del marlo, cuanto más grande es el marlo, más chico es el grano, por el diámetro de la espiga, por el tamaño de los granos, etc. Es decir, hay muchos genes
determinando lo que se llama producción o rendimiento de grano, ¿no es cierto? Muchos genes controlando 10, 15 caracteres que intervienen en la producción del grano. Entonces, esos genes interactúan para dar un valor fenotípico de producción de grano de una determinada población. Entonces, esta segregación simultánea de muchos genes, de pares de genes que interactúan entre sí para dar un fenotipo, más el efecto del ambiente, porque si la planta crece en un ambiente controlado, que tenga buena luz, no hay competencia entre plantas, puede tener suficiente cantidad de humedad, tiene nutrientes, etc., la espiga va a ser más grande por el ambiente. Además, los genotipos interactúan con el ambiente. Hay genotipos que interactúan más con el ambiente. Si las condiciones son buenas, más rendimiento. Si las condiciones son malas, menos rendimientos. Hay algunos genotipos que son más estables, no le importa qué condición tenga, que siempre producen la misma producción de grano. Todo eso hace, esa interacción genotipo por ambiente, produce una gran variación continua con una distribución normal, en donde no se puede identificar el valor del genotipo y el valor del ambiente, o no hay una correspondencia entre el genotipo y el fenotipo. Hay normas de reacción superpuesta y no se identifica los genes con el fenotipo. Entonces, la herencia de los caracteres cuantitativos, por lo que venimos diciendo hasta ahora, son controlados por muchos genes. Pueden ser 10, 100 o más, que interactúan entre sí para determinar un carácter. Ese conjunto de genes que interactúan entre sí para determinar el rendimiento, por ejemplo, de la espiga, o del rendimiento de grano, el rendimiento de la planta, de la materia seca, de la planta, etc., se llama poligen. Poligen porque está constituido por muchos genes que interactúan para para producir un determinado carácter o fenotipo. Y cada gen tiene un efecto pequeño, como vimos, ¿no es cierto?, porque cada alelo aporta un poquito a la expresión del carácter, que no puede ser separado por métodos mendelianos, porque no puedo identificar un gen con un genotipo o un gen con un fenotipo, como lo hacíamos con Mendel, porque había pocos genes, 1, 2 genes interactuando. Son muy modificables por el ambiente sus efectos, y los genes pueden actuar suprimiendo o modificando el efecto de otros genes. Por ejemplo, podemos tener genes que disminuyan el rendimiento, ¿no es cierto?, que hagan que la planta tenga espigas más grandes o espigas más chicas. Algunos lo suprimen o lo modifican, ¿no es cierto?, el efecto de otros genes, produciendo a su vez numerosa o gran cantidad de fenotipos diferentes. La sustitución de un alelo por otro, es decir, si pongo A1, A grande 1 o A grande 2, muchas veces es imperceptible porque produce el mismo efecto, el alelo 1 dominante que el alelo 2 dominante. Entonces, la sustitución de un alelo por otro es imperceptible. Y lo que hace la expresión de estos genes determina normas de reacción superpuesta que impide una correspondencia o identificación entre genotipo y fenotipo. Bueno, otra cosa que se preguntaban en el siglo pasado es si estos genes que controlaban los caracteres cuantitativos se ubicaban asociados en un mismo cromosoma o se distribuían a lo largo de todo el genoma, ¿no es cierto? Y entonces se hizo un experimento con Drosophila mediante poblaciones con cajas de poblaciones de mosca. Entonces tenemos cajas de mosca, ¿no es cierto?, donde se le da nutrientes acá abajo, etc. Y a estas cajas de mosca de Drosophila se le empezó a aplicar DDT. En la primera aplicación la mayoría de las moscas murieron, pero las que sobrevivieron, las que tuvieron supervivencia a la aplicación del DDT, dejaron que se reproduzcan entre sí, y a la otra generación volvieron a aplicarle DDT, y así, al cabo de 7 generaciones, en donde cada una de las generaciones de las moscas sobrevivientes fueron sometidas nuevamente al DDT, se obtuvo una población resistente al DDT. Las poblaciones resistentes al DDT eran resistentes porque en este proceso de selección, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Las que sobreviven se reproducen, las que sobreviven se reproducen, las que sobreviven se reproducen luego de aplicarles DDT, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo acá es un proceso de endocría,
porque se supone que las que sobreviven son familia, tienen genes de resistencia, comparten genes de resistencia, y al compartir genes de resistencia que seguramente estaban en alguna mosca ancestro común de la anterior generación, de la caja de moscas de la anterior generación, lo que estoy haciendo es una endocría. Y lo que obtengo finalmente, después de 7 generaciones, es una línea pura, luego de 7 generaciones de autofecundación, obteníamos todos los individuos en estado homocigota, porque se endocría, y la endocría aumenta el porcentaje de homocigosis, y obtenemos una población que es una línea pura homocigota para los genes de resistencia al DDT, que son para los que se seleccionó. Pueden ser que para otros genes no lo sean, pero para la resistencia al DDT sí, ¿no es cierto? Esta población resistente obtenida experimentalmente en el laboratorio de resistencia al DDT se la cruza con una población que no es resistente, pero que tienen acumuladas numerosas mutaciones y translocaciones. Estas mutaciones, por ejemplo, alas curly, ojos de color, ojos malformados, etcétera, se saben, o se sabían en ese entonces, por evidencia citológica, que estaban ubicados en determinados cromosomas. Por ejemplo, el gen que determina el tipo de las alas curly, estaba ubicado en el cromosoma 2. El gen que determinaba un tipo de hoja o mutante estaba determinado en el cromosoma 3, ¿no es cierto? Y esas regiones donde estaban estos genes mutados, estaban incluidas dentro de inversiones y de translocaciones, es decir, mutaciones cromosómicas. Estas mutaciones e inversiones, ¿se acuerdan lo que hacían en las regiones donde estaban involucrados unos genes, estos genes mutantes? Dentro de estas inversiones y translocaciones estaban los genes mutantes. ¿Se acuerdan lo que hacen las translocaciones y las inversiones con respecto al crossing over? ¿Qué pasaba con las gametas productos del crossing over en las inversiones? ¿Eran viables? No. Muy bien, Juli, muy bien. No. Las inversiones y las translocaciones impiden el crossing over. ¿Por qué? Porque las mutaciones producto del crossing over, cuando hay inversiones y translocaciones, no son viables porque faltan genes, o sobran genes, están genes duplicados, o faltan centrómeros, o se duplican los centrómeros. Esas gametas, productos del crossing over o de la recombinación, en el sector de la inversión y de la translocación, no son viables, por lo tanto no van a llegar a la siguiente generación, ¿no? Esto impide que los genes mutados, que están en estas inversiones y estas translocaciones, se recombinen con genes no mutados normales de la mutación resistente, manteniendo los cromosomas de resistencia sin cruzarse con los cromosomas no resistentes. Es decir, que si hay cierta independencia, porque cuando ocurre crossing over entre los cromosomas con genes de resistencia y los cromosomas sin genes de resistencia, se cruzaran, no se podría contar cuántas moscas de las que sobreviven tienen genes de resistencia y genes de no resistencia, porque habría crossing over entre los dos. Entonces las inversiones y las translocaciones impiden que los cromosomas que tienen genes de resistencia no se cruzan con los homólogos cromosomas que no tienen genes de resistencia en la F1, en la meiosis de la F1, entre población resistente y no resistente. De esta forma, contando los genes mutantes, podríamos saber cuántos cromosomas permanecen inalterados. Los genes mutantes dan un fenotipo particular. Entonces, ¿cómo sé que la mosca es resistente y cómo sé que la mosca no es resistente? Si tiene el cromosoma con las mutaciones, es un cromosoma no resistente. Entonces, si la mosca tiene la mutación, la mosca tiene ese cromosoma no resistente. Y así podemos contar cuántos cromosomas resistentes y no resistentes tienen las poblaciones luego de aplicar sobre la F2 DDT, que es el proceso de selección. Entonces se recuentan en distintas cajas
luego de aplicar en la F2, o sea, el cruzamiento entre individuos sobrevivientes de la F1, la F2, recuentos de sobrevivientes. Lo que se ve, acá es una distribución en donde, por ejemplo, se ve que cuando los cromosomas negros son de la estirpe resistente y los cromosomas blancos son de la estirpe control. Entonces, cuando el cromosoma X era de la estirpe resistente, el cromosoma 2 era de la estirpe resistente y el cromosoma 3 tenía de la estirpe resistente, había más supervivencia. Cuanto más cromosomas negros, o sea, de las estirpes resistentes, mayor era la supervivencia. ¿Ven? Acá, por ejemplo, tengo 6, alta la resistencia, la supervivencia, aplicando DDT, acá tengo 5, también es alta, con 5 también es alta, algunos tienen 4 menos, con 3 menos, con 2 menos, con 2 menos, y dependía también de qué cromosoma era, ¿no? El que tenía resistencia. ¿Sí? Se veían solamente que estaba relacionada con la supervivencia el cromosoma X, o sea, los cromosomas sexuales, el cromosoma 2 y el cromosoma 3. El resto de los cromosomas no intervenían en la resistencia. Bien, entonces, cuanto más cromosomas de estirpe control, que es la mutada, acá tenía los ojos todos mutados, todos los caracteres mutados, entonces menor porcentaje de, la supervivencia era menor, ¿no es cierto? Bien. O la supervivencia era mayor, perdón. Porque los cromosomas, esto de la estirpe resistente, tiene genes para resistencia. Entonces, la resistencia, se concluyó que la resistencia está determinada por varios genes, al menos uno en cada cromosoma, no se sabe cuánto, ¿no? Eso se estudia por otros métodos, y los efectos de los genes eran acumulativos, ¿no es cierto? Si tenía genes resistentes en X, en el 2 y en el 3, la supervivencia era alta, ¿no? Entonces, bueno, son dos conceptos que también se aplican a los caracteres cuantitativos. Los genes asociados a caracteres que controlan caracteres cuantitativos se distribuyen a lo largo de todo el genoma, sus efectos son acumulativos, y porque tienen, bueno, cuanto más genes de este carácter tengan, mayor va a ser el carácter, ¿no? Bueno, otra forma de hacer, es para hacer estudios de asociación entre losis de caracteres cuantitativos, o sea, genes que controlan caracteres cuantitativos, y los cromosomas, es lo que se llama cartografía de losis de caracteres cuantitativos, conocido en inglés como QTLs, Quantitative Trait Loci, loci de caracteres traits cuantitativos. Y esta cartografía de losis de caracteres cuantitativos, que es una técnica que se utiliza actualmente para identificar en qué lugar están los genes que controlan un carácter, en qué cromosoma, en qué parte del genoma, da una idea de la ubicación de los QTL, es decir, de los losis y los caracteres cuantitativos en el genoma, los ubican en el genoma. Bueno, entonces esta nueva técnica de análisis de QTLs permite identificar si están agrupados físicamente en una región cromosómica o están distribuidos libremente a lo largo del genoma. Es decir, permitió, además con estas nuevas técnicas, aparte del experimento que hizo con el DDT en las moscas, si están agrupados físicamente en una región cromosómica o se distribuyen libremente a lo largo del genoma. Que en realidad se saben que se distribuyen libremente a lo largo del genoma, aunque hay algunos genes que pueden estar en tándem, controlando las mismas características fisiológicas. O sea que hay de todo, pero en general, cuando hay muchos genes, la mayoría están en distintos a lo largo del genoma. Sin embargo, algunos tienen más efectos que otros. Pueden tener efectos diferenciales. Por ejemplo, algunos genes que están en el cromosoma 4 tienen un efecto mayor sobre el carácter que los que están en otro lugar del cromosoma, pero están distribuidos libremente. Y entonces, para esto se aplican los métodos de ligamiento que estuvimos viendo entre losis de caracteres cuantitativos y losis marcadores. Por ejemplo, yo no podría identificar el efecto de un alelo sobre un carácter para rendimiento, por ejemplo, porque son muchos los alelos que intervienen en el rendimiento. Pero si este alelo o este gen está ligado a un QTL
a un loci, perdón, este loci de caracteres cuantitativos, este QTL, está ligado a un gen marcador. ¿Se acuerdan que los marcadores podrían ser morfológicos, proteicos o isoenzimáticos, o de marcadores genéticos o moleculares, ¿no es cierto? Entonces, si este QTL, que es el alelo que está, o el gen que está asociado o que determina un carácter cuantitativo, está ligado a un gen marcador, es muy interesante la aplicación que tiene, porque en lugar, y está ligado cerca, tan cerca que no puede ocurrir mucha frecuencia de crossover. Entonces, cuando está el marcador, tengo ese QTL, o tengo el alelo asociado al loci. Entonces, si está ligado, en lugar de seleccionar por el carácter, o los genes que determinan el carácter cuantitativo, puedo seleccionar el marcador ligado. Entonces, eso se llama selección asistida por marcadores. Entonces, bueno, cualquier tipo de marcador puede servir para esto, ¿no es cierto?, para la localización de los locis de los caracteres cuantitativos o de los QTLs. Entonces, la localización del QTL en el genoma está ligada a una posición relativa conocida de estos marcadores distribuidos en un mapa de ligamiento. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un mapa de ligamiento. ¿Qué es un mapa de ligamiento? ¿Se acuerdan que eran mapas ligados a marcadores moleculares? Por ejemplo, acá tengo un marcador molecular que sé que está en esta ubicación en el cromosoma J. Tengo otro marcador, el SAT414, que es un microsatélite, que está, ya sé que está acá. En el cromosoma 1, en el C1, tengo el SAT-C46, el SAT294, el SAT195, en el cromosoma M tengo el SAT245, el SAT435, y luego veo si estos marcadores moleculares están ligados a las características que estoy estudiando. Por ejemplo, esto eran marcadores en soja de peso seco de nódulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se encuentra un ligamiento bastante estrecho entre el peso seco de nódulo y el SAT245. Entonces, en lugar de medir cuánto aporta este alelo al peso seco de nódulo, que no lo puedo identificar porque no hay asociación entre genotipo y fenotipo, porque es muy pequeño lo que aporta la expresión del carácter, selecciono el SAT245. Si selecciono el SAT245, seguramente también estoy seleccionando el alelo que determina un alto peso de nódulo. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, el número de nódulos en soja asociado al SAT414. Este no sería muy eficiente, depende de la distancia entre genes, porque cuanto más distancia hay entre el gen del carácter y el gen del marcador, acá puede ocurrir crossing over con cierta frecuencia y me recombina un bajo número de nódulos con este SAT414, cuando me conviene a mí un alto número de nódulos con esta banda de marcador 414. Entonces, lo importante es que estén estrechamente ligados de manera tan cerca, que no haya mucha frecuencia de crossing over para poder seleccionar a través del marcador. Entonces, cuando el marcador y el carácter se expresan juntos, están ligados muy cerca, se dice que cosegregan, y el QTL, entonces, por ejemplo acá, para el peso seco de nódulo, estaría ligado completamente, o casi completamente, al marcador SAT245. Bien,